Epistemología y evolución de la contabilidad. Epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía interesada en estudiar cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Su nombre proviene de los vocablos griegos episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio, y por eso se llama de manera general ciencia del conocimiento. La epistemología es una de las 4 grandes ramas tradicionales de la filosofía, junto con la metafísica, la lógica y la ética. Historia de la epistemología. La historia de la epistemología es larga y se inicia junto con la filosofía en la antigua Grecia, especialmente con los trabajos de los filósofos Parménides y Platón. En esa época se distinguía entre 2 tipos de conocimiento: la doxa o conocimiento vulgar, carente de acompañamiento crítico, y la episteme, el conocimiento reflexivo, fruto del rigor del pensamiento. Esta rama de la filosofía dio sus primeros pasos formales en el Renacimiento europeo. Esto se debió al surgimiento de la razón humana como método de comprensión del mundo, en sustitución de la fe medieval. Objeto de estudio de la epistemología. La epistemología se centra en la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Esta disciplina determina los tipos de conocimiento posibles, los mecanismos gracias a los cuales podemos formarlos, y la lógica que nos permite determinar si se trata de un conocimiento válido. En este sentido, sus 4 conceptos más usuales son la verdad, la objetividad, la realidad y la justificación. Funciones de la epistemología. Esta disciplina en el campo del estudio y la investigación tiene que ver con los límites del conocimiento, las metodologías, las corrientes epistémicas. Sin embargo, esto no es lo único que busca. A grandes rasgos, podemos decir que la epistemología estudia: primero, el contexto histórico, social y objetivo del surgimiento del conocimiento científico. Segundo, los criterios que se utilizan para decir si es un saber pertenece en el campo del conocimiento científico. Tercero, los conceptos de verdad, justificación, corroboración e hipótesis, entre otros. Importancia de la epistemología. La epistemología es de gran importancia en la práctica investigadora, tanto para la elección y análisis del problema de investigación, como para alcanzar la pertenencia teórica, metodológica y técnica, incidiendo especialmente en el tradicional dilema teórico-práctico. El origen del conocimiento contable y su evolución. Estudios estiman que el conocimiento contable nace con la civilización, en sus primeras manifestaciones inteligentes. El ser humano diferencia el recurso y la riqueza, cuando percibe que ya no precisaba buscar en la naturaleza aquello que había acumulado. Las acumulaciones o provisiones eran preocupaciones para enfrentar el invierno, una temporada de lluvias o una de escasez. Cuando esas provisiones despertaron los conceptos de cualidad, identificación propia y cantidad, las veces a repetirse. Tales mentalizaciones generaron una disposición mental propia. La intuición humana para la contabilidad nace empíricamente con los registros patrimoniales, siguiendo el camino común del saber, y que en todas las ramas se inicia con percepciones generadas por los sentidos y accionadas por la inteligencia. Desde el año 6000 a.C., el hombre había formado grupos inicialmente como cazadores, posteriormente como agricultores y pastores, y se había dado inicio ya a la escritura y a los números, elementos necesarios para la actividad contable.
La evolución de la contabilidad en la Edad Antigua. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre es hombre y aún mucho antes de conocer la escritura, necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio, es decir, bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, bienes que almacenaba, bienes que prestaba o enajenaba, bienes que daba en administración, etc. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado, la escritura, por otro, los números y desde luego elementos económicos indispensables como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. Mesopotamia. El país situado entre el Tigris y el Éufrates era ya en el cuarto milenio antes de Jesucristo. Los comerciantes de las grandes ciudades mesopotámicas constituyeron desde fechas muy tempranas una casta influyente e ilustrada. El famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 a.C., contenía a la vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. Los comerciantes llevaban sus propios registros. Se han conservado miles de tablillas cerámicas que permiten formarse una imagen acerca de manera en que los sumerios llevaban las cuentas. Esto ha hecho que en los templos llegaron a convertirse en sus verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos. El auge de Babilonia a comienzos del segundo milenio antes de Jesucristo, es decir, en la época que data el código de Hammurabi, trajo consigo un progreso en las anotaciones contables. Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco para facilitar la realización de las operaciones aritméticas que fueron sumamente laboriosas en todas las épocas, hasta la relativamente reciente introducción universal de la actual numeración arábiga. La costumbre de insertar la plancha cerámica en una varilla siguiendo un orden cronológico creó verdaderos libros de contabilidad. Palestina. En el 4000 antes de que existiera siquiera el concepto de número, en las primeras ciudades de la humanidad, Jericó es el más antiguo descubierto hasta el momento. Utilizaban diminutas figuras de arcilla para contar y representar las riquezas. Los propietarios importantes usaban estas fichas para inventariar y controlar sus bienes. Estas dieron paso a fichas más complejas denominadas cuneiformes. Sobre ellas marcaron con símbolos y pictogramas para controlar los inventarios y costes asociados no solo a materias primas, sino también de productos elaborados como perfumes y telares. Estos cuneiformes dieron nacimiento a la primera escritura. Egipto. También se han encontrado indicios de contabilidad en el Antiguo Egipto, entre los años 3200 y 5400 a.C. Esta civilización contribuye a la contabilidad por medio de la escritura hierática, que es la escritura que usaban los escribas egipcios. El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes señores llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeñó en el Antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya contribuido a la historia de la contabilidad con innovaciones o procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los poderosos comerciantes calderos. Grecia.
Grecia, al ser una de las sociedades más innovadoras de su época, cuyas influencias están aún en la vida de hoy, se vio en la tarea de crear un sistema contable y organizativo para manejarse a sí misma. Además, los templos helénicos fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto, poseía su tesoro alimentado con los óvulos de los fieles o de los estados. El lugar en el que los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación contable lo constituye al santuario de Delfos. Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad: el diario efemérides y el libro de cuentas de clientes. En sí, la contabilidad pública también se desarrolló en las ciudades griegas. Roma. En el siglo I antes de Jesucristo, la cultura romana menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal manera que algunos historiadores han creído ver en ellos. Se conservan solo algunos fragmentos incompletos, un primer desarrollo del principio de la partida doble. Para que exista la partida doble, no basta con la disposición de las cuentas en dos columnas enfrentadas u otros detalles de forma. Es preciso que el principio que informa la parte doble se aplique inflexiblemente sin excepciones. Sin embargo, es donde se encuentran testimonios especificados e incontrovertibles sobre la práctica contable. Desde los primeros siglos de fundada, todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversaria, el cual era una especie de borrador, ya que mensualmente lo transcribía con sumo cuidado en otro libro, el Codex o Tuvalet, en el cual a un lado estaban los ingresos acceptum y al otro los gastos expensum. La evolución de la contabilidad en la Edad Media. La Edad Media, que comprende desde 476 hasta 1453, la podemos dividir en tres periodos. El periodo románico, que va desde mediados del siglo VIII. La Alta Edad Media, que va desde el Prerrenacimiento. Y el Renacimiento. En estos tres periodos se presentaron muchos tipos de economía diferentes, trayendo consigo modificaciones en la práctica contable, pero esta, a pesar de todo, nunca se extinguió. Durante este periodo románico, el comercio siguió constante, pero se fue debilitando lentamente. Al mismo tiempo se fue iniciando el debilitamiento del poder centralizado, que al manifestar que no podía proteger a las personas ni sus propiedades, hizo que la sociedad se sometiera a dignatarios. El puerto de Marsella era la principal entrada de mercancías, las cuales eran traídas de Egipto y Siria. Los musulmanes iniciaron sus grandes conquistas en el año 630, dominando a Siria en 633, luego a Egipto en 638. En 655, la flota árabe aniquiló a los bizantinos. A principios del siglo VIII se suspendió el comercio marítimo de Marsella con Oriente y comienza el feudalismo. La práctica contable continuaba siendo muy eficaz en las operaciones financieras que se llevaban a cabo en aquella época, no solo en los reyes y señores, sino también en los monasterios que se encontraban en toda Europa. El solidus, moneda de oro con un peso de 4.5 gramos, desempeñó un papel trascendental ya que fue una moneda emitida por Constantinopla y que desde el siglo VI al IX fue la unidad más aceptada en todo el comercio internacional. Durante los siglos del 8 al 12, Europa Central se encontraba en plena época feudal. La práctica contable
era llevada por ciertos comerciantes nómadas y por escribanos a las órdenes de los señores feudales, quienes no consideraban varonil ni propio dedicarse a tales ocupaciones. En el siglo XI al siglo XIV, Europa sufrió un cambio fundamental en su estructura económica, haciendo que la contabilidad llevada por la tradición romana, por los monjes y señores del feudo, fuera poco a poco sustituida por una práctica de esta más perfecta, debido a las nuevas necesidades del intercambio comercial y crediticio. A un ilustre florentino, Leonardo Fibonaccio, le cabe la gloria de que en el año 1202 introdujo el uso de números arábigos en su ciudad, pero esta práctica se generalizó hasta el siglo XV. Jean Forsati. Los comerciantes establecieron tribunales encargados de dirimir sus controversias sin las formalidades del procedimiento. Sin strepitu et figura judice, y sin aplicar las normas del derecho común, sino los usos y sus costumbres en los mercaderes. Así fue creándose un derecho de origen consuetudinario inspirado en la satisfacción de las peculiaridades, necesidades del comercio. Las resoluciones de los tribunales comerciales fueron recopiladas conservando su forma original. Eran redactadas en términos generales y ordenadas sistemáticamente, formando estatutos u ordenanzas que atenta la manera en que se originaron. Diferían de una a otra ciudad. Mantilla Molina, Derecho Mercantil. Contabilidad en la Edad Moderna. Esta etapa se inicia en el año de 1453 y culmina con la Revolución Francesa. Durante esta etapa surgieron dos acontecimientos de gran importancia, como lo son los números arábigos y la aparición de la imprenta. Estos permitieron un notable avance y centraron a la contabilidad en su etapa de divulgación. Por otro lado, Benedetto Cotrugli se consideró como un pionero en el estudio de la partida doble. Autor de Della Mercatura et del Mercante Perfetto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y publicada en Marciana, Venecia. También se establece la identidad de la partida doble, siendo axioma: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, señalando así el uso de 3 libros: cuaderno mayor, giornale diario, memoriale borrador. Asimismo, a comienzos del siglo XIX, el proceso industrial empezaba su carrera de éxito. Adam Smith y David Ricardo fueron padres de la economía, iniciando el liberalismo. A partir de esta época, la contabilidad comienza a sufrir las modificaciones de fondo y forma. La contabilidad en la Edad Contemporánea. Una vez concluida la Edad Media, donde todas las manifestaciones del arte y la ciencia florecieron, llamándose a este movimiento el Renacimiento, entramos a la Edad Contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa en 1779 hasta nuestros días. A partir de aquí, se suceden cambios muy profundos originados por la industrialización y el intercambio comercial de los países europeos. El surgimiento de la sociedad anónima o compañía por acciones, donde la propiedad no es ya de un solo dueño, sino de varios accionistas que dirigen sus intereses a través de otros, ha influido en el desarrollo del pensamiento y práctica contable. En este periodo se originan los conceptos de continuidad empresarial y el de entidad, dos principios que han servido de soporte para normar los registros y la información financiera. Cambian las necesidades de la información. Hoy en día, los directivos e inversores manifiestan nuevas necesidades de información ligadas, por ejemplo, a la valoración de activos intangibles como el conocimiento o la satisfacción de la clientela, los riesgos a que está sometida la empresa, el impacto medioambiental, la gestión del capital intelectual, la capacidad de innovación,
el grado de satisfacción de los clientes, la capacidad de aprendizaje y motivación de los empleados, por citar algunos. El papel del contador. El contador, valiéndose de sus habilidades y experiencia y de las técnicas de la contabilidad, a desarrollar una metodología que permita valorar y registrar estos activos intangibles de las empresas, como son su capital intelectual. Eso con el objetivo de desarrollar el planificación, control, información y auditoría. El impacto de la tecnología en la contabilidad. Han habido avances muy importantes en las comunicaciones, la salud, la informática, el transporte, entre otros, que han sido capaces de producir fuertes impactos en la sociedad, afectando los estilos de vida, los valores, las relaciones de poder, etc. Incluso puede llevar a una transformación total de la sociedad, como por ejemplo la revolución de las telecomunicaciones en la edad contemporánea. Desde el punto de vista de las tecnologías, nos encontramos en la tercera revolución informática, en donde una persona trabaja con muchos ordenadores, la utilización intensiva de herramientas ligadas al sector de las telecomunicaciones introducirá cambios importantes en muchas de las actividades típicas del contador. Otro ejemplo es el Internet y el comportamiento del conocimiento, ya que las aplicaciones de Internet han tenido un gran impacto en la actividad contable, como en el correo electrónico, las listas de distribución, los boletines de noticias, el acceso remoto a cualquier ordenador de Internet, los sistemas para transferir ficheros, la utilización de agentes informáticos para realizar informes que combinen información interna y externa, las charlas interactivas y las videoconferencias, por citar algunas, ya que el contador actualmente dispone de nuevas herramientas informáticas que tratan de administrar, compartir y canalizar tanto la información real como el conocimiento intangible de la empresa, de forma que ésta fluya en la organización integrado. En aplicaciones como las intranet, Growware, Data Mining, Database, gestión de documentos, entre otros, aunque entre todas ellas destaca el intercambio eléctrico de datos o EDI, que significa el intercambio eléctrico de datos. El impacto de la tecnología en la profesión contable está fuera de toda duda. Las tecnologías de la información operan como motor del cambio que permite dar respuesta a las nuevas necesidades de información. Ya Eliot, en 1992, anticipaba el papel de las tecnologías de la información como motor del cambio que conduce a una nueva era postindustrial, que amenaza con dejar obsoletas todas las estructuras empresariales que no sepan adaptarse. ¿Qué aportan las tecnologías? Al incorporar las tecnologías de la información en la contabilidad se produce dos consecuencias: mejoras en velocidad, cambios en el diseño de sistemas de información que repercuten en cambios profundos en la forma de trabajar de las empresas. Mejoras en velocidad. En cuanto al impacto de las tecnologías de la información en las prácticas y sistemas de información contables, es necesario distinguir entre aquellas mejoras que solo afectan a aspectos cuantitativos y aquellos que permiten nuevos métodos de trabajo contable puedan llevarse a cabo o permiten diseñar nuevos sistemas de información.